Comenzamos ahora con la mesa redonda ya de la interfaz entre farmacéutica y asociaciones. Uy, cuidado. Bueno, forman parte de ella Elvira, es que voy por orden. Elvira Vacas, presidenta de la Federación Española de Epilepsia. Raquel Contreras, responsable del Departamento de Pacientes del Laboratorio UCB, que no me equivoque. Iranzu Rosello, responsable de proyectos para pacientes de Angelini Pharma. E Isabel Botella, responsable del Departamento de Médico de la Unidad de Epilepsia de Jazz Farmacéutica. Y va a moderar la mesa el doctor Serrano, jefe de servicio de, bueno, ya todos lo conocéis, del Hospital Regional Universitario de Málaga. Muy bien, muchas gracias, Cristina. Sí, porque tenemos un micro ahí y este de mano. Bueno, pues en primer lugar, para mí es un verdadero placer estar hoy aquí moderando esta mesa porque es un hito, ¿no? Es un hito primero reunir a distintas representantes de distintas farmacéuticas, reunir a la presidenta de la Federación Española de Epilepsia como representante de las asociaciones de pacientes con epilepsia y para hablar de un tema que puede resultar, bueno, por lo menos novedoso es sin duda, que es la relación entre las farmas y las asociaciones de pacientes, ¿no? ¿Existe esa relación? El motivo de... porque esta mesa me la inventé yo, ¿no? El motivo es un poco... O sea, vamos a meter un poco el dedo en la llaga. Yo sé que en algunas ocasiones la concepción de las empresas farmacéuticas que hay en los pacientes con epilepsia puede no ser todo lo buena que desearíamos. Y en realidad yo no estoy nada de acuerdo con eso. Y uno de los motivos de crear esta mesa es precisamente el poner de forma transparente cuáles son la percepción tanto de las asociaciones de pacientes como de las empresas farmacéuticas sobre ese tema. Yo creo que aquí es fundamental que tengamos en mente que a pesar de que las empresas farmacéuticas son empresas y por tanto lógicamente persiguen un beneficio, porque todo el mundo trabaja a cambio de algo. Sin embargo, sus objetivos en muchas ocasiones son alineados con los objetivos de los médicos y de los pacientes, ¿no? Y entonces esto es lo que yo quiero que discutamos esta tarde en esta mesa, ¿no? Y entonces vamos a empezar, me gustaría dirigir una pregunta a las cuatro, cada una desde su perspectiva, directamente dirigida a esto. ¿Cuál creéis que es la posición que vosotras en concreto desempeñáis dentro de la farmacéutica y cuál es el objetivo? ¿Por qué estáis ahí? Porque vosotras sois las representantes de las relaciones con los pacientes. Esta pregunta va dirigida a las representantes de las farmacéuticas y después daremos la palabra a Elvira para que nos diga la opinión también de las asociaciones de pacientes. Como tenemos que ser democráticos, vamos a empezar por orden alfabético, entonces vamos a empezar por Angelini. Iranzu Rosello nos va a dar su opinión sobre este tema. Vale, muchas gracias, Pedro. Bueno, primero buenas tardes a la mesa y a todos los que estáis hoy aquí. Y gracias a Amade por organizar la sesión y a Pedro pues, por esta novedad, ¿no? E invitarnos a participar en esta mesa de colaboración que bueno, yo personalmente creo mucho que todo cuando se hace en equipo, ¿no? Pues se llega más lejos. Si colaborar lo entendemos como trabajar todos juntos para conseguir un mismo objetivo, creo que aquí tenemos muy claro cuál es el objetivo que tenemos, que es el de mejorar pues la vida de las personas que conviven con epilepsia y sus familiares, ¿no? Entonces, con este objetivo general yo creo que es donde nos encontramos y colaboramos en proyectos que tienen pues, diferentes finalidades. Pues hay algunos que son para concienciar o para visibilizar la epilepsia, otros pueden ser pues, para educar y luchar contra el estigma, ¿no? O a veces hablábamos con Elvira, ¿no? Para que esté la epilepsia en el diálogo político también. Pues bueno, hay muchos objetivos y al final, para responder y no enrollarme más a la pregunta de Pedro, si tengo que destacar algo de esta colaboración, para mí es el intercambio de conocimientos. Al final, pues cada uno sabe de sus temas, ¿no? Entonces, desde las compañías farmacéuticas pues podemos ofrecer datos científicos, podemos ofrecer conocimiento pues, no sé, de nuevas tecnologías. Lo que no tenemos es la experiencia de vivir con la epilepsia. Entonces, para esto sí que necesitamos realmente a las asociaciones de pacientes y el conocimiento que llegue de ellas. Entonces, con las dos
conocimientos, yo creo que es cuando podemos construir esas soluciones que realmente sean útiles para vosotros, ¿no? Para los que estáis conviviendo con epilepsia o sus familiares. Entonces, yo me quedaría con intercambio de conocimientos, Pedro. Perfecto, muy bien. Isabel de Just Pharma. Pues me sumo a los agradecimientos y yo creo que si estamos aquí es porque creemos en esa colaboración todos y creemos que juntos podemos conseguir esos beneficios y llegar más lejos, como has dicho tú, ¿no? Nosotros, pues como ha explicado ella, también nos centramos en esa colaboración con los pacientes y creemos que esa conversación es bidireccional, como decías tú, ¿no? Confiamos en que podemos trasladar la voz de los pacientes a nuestras decisiones. Podemos llevar esas decisiones corporativas de la propia empresa que tengan esa parte de lo que necesitáis vosotros, lo que necesitan los clínicos. A veces es a través del diálogo directo con las asociaciones y a veces es a través del contacto con el clínico, ¿no? Que nos trasladáis las necesidades de los pacientes para ese objetivo común, como has dicho tú, que es mejorar la calidad de vida de las personas que conviven con la epilepsia. Muy bien, Raquel, de UCB Pharma. Pues nada, súper contenta de estar aquí con todos vosotros porque es una gran oportunidad de contaros y romperos un poco el esquema que tenemos con las industrias farmacéuticas. Todas nuestras farmas están compuestas de personas que en muchos casos son pacientes, con lo cual la verdad es que el trabajo colaborativo parte de la empatía, parte de cómo vive una persona, en este caso que tiene epilepsia, cómo viven los padres que viven con un niño que tiene una situación con epilepsia y a partir de ahí arrancamos el trabajo colaborativo con el resto de protagonistas que están alrededor de una posible solución para esa persona. Desde la investigación en los ensayos clínicos donde metemos a los pacientes, desde todas las oportunidades que tenemos con los profesionales sanitarios, desde las oportunidades que tenemos de elevar a federaciones de pacientes en el marco en donde puedan pedir los recursos necesarios. Ahí las farmas estamos justamente para poner nuestro granito de arena. Y es verdad, la mayoría se va en la investigación. ¿Por qué? Porque no todos los fármacos salen al mercado. Pero una vez que salen, nos ocupamos dentro de los departamentos de pacientes a dar soluciones a la persona. Y cuando digo la persona es porque la persona no es solamente la patología y el tratamiento. Esta persona tiene que tener soluciones relacionales con su pareja, con su familia, con el trabajo, en el colegio, social, digital, todos los ambientes y todos los ámbitos en donde una persona se tiene que dignificar para vivir con calidad de vida. Pues ahí nosotras, que trabajamos dentro del área de pacientes en una farma, no trabajamos el área comercial, eso lo hace otra parte del laboratorio, nosotros trabajamos el más bonito, que es el área de la persona, el área del paciente, para intentar escucharos y dar soluciones reales, que lleguen a Fernando, que lleguen a María, que lleguen a esa familia, para que por lo menos, ya que tenemos una situación complicada con la epilepsia, lo hagamos de la manera más fácil. Esa es un poco la esencia de nuestro trabajo. Y por eso apoyamos a la Federación Española de Epilepsia en todas las actividades que hacemos, Pedro. Pues es verdad, es cierto, ha habido una serie de actividades en los últimos años muy potentes, ¿no? En buena parte además promovidas desde la llegada de Elvira a la Federación Española de Epilepsia, el EpiForward, el EpiAlliance, son iniciativas de mucho calado, ¿no? Que pretenden transformar la realidad de la epilepsia. Has dicho una cosa muy bonita, que es la personalización, ¿no? Es decir, los grupos humanos están constituidos por personas, ¿no? Es decir, las empresas farmacéuticas no son una marca, detrás hay personas, y las personas, igual que los médicos también, son personas detrás y pueden sufrir y pueden tener, pues las empresas farmacéuticas también, y es importante que los pacientes los veáis como personas, ¿no?
Y por tanto, si son personas, son susceptibles de ser abordados desde el punto de vista emocional, ¿no? Y pedirles ayuda y tratar de colaborar con ellos. Elvira. Eso me ha gustado, porque eso como que las convierte en vulnerables. Vale. Bueno, es que eso es bueno también, ¿eh? No, bueno, pues quería agradecer en primer lugar estar aquí, en la invitación. Llevaba ya mucho tiempo queriendo venir, pero al final nunca coincidía que pudiese bajar en ninguna. Y también a mis compañeras que me acompañan hoy en la mesa, porque ya son compañeras, porque es mucho trabajo mano a mano, muchas reuniones, muchos momentos compartidos, ¿no? Y yo creo que se nota también, ¿no? Como que hay feeling, ¿no? entre todas. Y quería destacar algo, ¿no? Porque lo ha dicho Pedro al principio de su intervención, y es que esta mesa, antes del COVID, por ejemplo, no habría sido posible. Posiblemente. No habría sido posible. No, porque estábamos en un plano en el que seguramente casi todos los laboratorios eran mucho más cerrados, ¿no? Miraban más hacia adentro, a los objetivos más internos, ¿no? Y ahora ya nos hemos todos abierto, ¿no? Y miramos un poco a los propios objetivos de cada laboratorio, porque son empresas y tienen objetivos y esto es así, pero también tenemos otros puntos en los que confluyen nuestros intereses, ¿no? Y ahí es donde nace pues EpiForward, EpiAlliance, ¿no? Y bueno, por comentar un poco, por ejemplo, en el proyecto de EpiAlliance, que es una alianza por la epilepsia en España que trata de implementar a nivel nacional el Plan de Acción Intersectorial sobre Epilepsia y trastornos neurológicos que aprobó la OMS en el año 2022. España está siendo pionera en su implementación a nivel nacional en el mundo, ¿vale? De hecho, la semana pasada estaba en Bruselas, en el Parlamento Europeo, presentando esta iniciativa como un best practice, que esto le gusta tanto a la OMS allí, y es un ejemplo al que mirarse. Y, por ejemplo, había un punto que me ha costado mucho defender, y es la participación de industria. La participación de industria, en este caso, iba más allá de una simple colaboración, ¿no? Pues como por ejemplo lo que ha hecho UCB hoy para que estas jornadas fuesen posibles, ¿no? Poniendo recursos a AMADE, a la asociación, para llevarla a la realidad. No solamente era eso, sino que íbamos un paso más allá y la industria se sentaba en la mesa, en la toma de decisiones, de definir objetivos, como un agente más que tiene una opinión y unos intereses. Hablar de esos intereses de forma pública y transparente es lo que legitima esa acción, porque los estamos poniendo sobre la mesa y sobre eso construimos. Es decir, cada laboratorio tiene unos intereses comerciales, empresariales, pero además de eso, ¿no? También tiene otros puntos en los que confluyen, pues en el ámbito de educación, social, etcétera, etcétera. Pero hablar de todos esos intereses que sí que están y que existen, ¿no? Y ponerlos sobre la mesa hace que esa acción sea transparente y que esté más legitimada. Luego hablamos de que la industria está estigmatizada, ¿no? Se la ve históricamente, no ahora mismo creo que no estamos en ese punto. Pero justamente acciones como esta es lo que nos va a ayudar a verlas como un agente más del ecosistema en el que nos movemos. Y esto, frente a la OMS, por ejemplo, me ha costado defenderlo. Pero ya están pasando, ¿eh? Ya. En relación con esto que dice Elvira, quiero poner en valor alguna cosa. Por ejemplo, estamos hablando de epilepsias raras, ¿no? Tratamiento del síndrome de Dravet. El síndrome de Dravet es una enfermedad huérfana. Si no hubiera una empresa que hubiera invertido durante años y años y años en desarrollar un fármaco específico para esta empresa, los organismos públicos no lo hubieran hecho, ya os lo digo. Eso no lo hubieran hecho. ¿Que lo hacen por interés? Sí, pero eso no quita la virtud. Quiero decir, si tenemos fenfluramina o cannabidiol, es gracias a esto. Y por tanto es importante poner en valor eso, ¿no? Y lo que pase en el futuro con los nuevos fármacos dirigidos va a ser fruto de esa colaboración público-privada, porque la vacuna del COVID pues también fue un ejemplo, ¿no? de cómo las empresas farmacéuticas se pusieron al servicio de lo público, ¿no? Entonces, hemos ido a las farmas, hemos ido a las asociaciones de pacientes, no hemos ido todavía a los pacientes. ¿Vosotros creéis que esto es así? ¿Cuál es la voz del paciente? Quiero que alguien me diga o intente representar a los pacientes para decirnos si os sentís representados en esta iniciativa de alguna manera. ¿O cuál sería la manera de que los pacientes se sintieran verdaderamente representados? No estoy hablando de las asociaciones, sino de los pacientes. ¿Creéis que la voz de los pacientes está representada dentro de la iniciativa de las farmas?
invisible. Es lo que puedo decir. ¿Y cuál sería la manera de conseguir que eso no fuera así? Pues la verdad, porque sinceramente aparte de invisible, aparte del desconocimiento por la propia enfermedad rara de mi hija, el desconocimiento de cómo accedo yo a lo que ellos me pueden ofrecer. Vale. Es que aquí hay 2 puntos súper importantes. Uno de ellos creo que es de SLC6A1, ¿no? Por camiseta. Sí. Pues creo que es dentro de las encefalopatías raras, ¿vale? Creo que es una que se conoce dentro de las epilepsias, ¿vale? Que se conoce, hay otras muchas todavía más desconocidas, ¿no? Y luego es que la industria no puede relacionarse directamente con pacientes. O sea, Raquel no puede hablar contigo. Vale, exacto. O sea, el punto este es que nosotros legalmente, por marco legal, desde las farmas no podemos tener interacción con pacientes de manera individual porque entonces estamos promocionando tratamiento. Pero esto va en una dirección. La dirección vuestra hacia nosotros es que si tú tienes un tratamiento en donde en la caja pone una farma y tú puedes poner un teléfono, buscarlo en Google y llamar a esa farma, tú de repente tienes ahí un apoyo y un servicio de call center que te puede ayudar en un momento determinado. En el 90% te van a decir que tienes que hablar con tu profesional sanitario, en el 90%. Pero hay un 10% en donde justamente hablo, pero mis compañeras en sus farmas tienen el mismo servicio. En el mío se llama UCB Cares. Profesionales, pacientes y público en general pueden llamar a la farma, a mi laboratorio, y hacer las preguntas pertinentes que tengan. ¿Qué ocurre? Que nunca nos vamos a meter en el ámbito profesional de un neurólogo. Jamás vais a tener un consejo médico. Pero sí que puede haber, como antes estaba comentando, otros ámbitos de la persona que os podemos ayudar. Por ejemplo, certificado de discapacidad. Puede ser que haya alguien que tenga un problema. En el cole mi hijo tiene problemas para relacionarse. Tenemos una campaña educativa para ayudar a los profesores a educarse ellos mismos en la epilepsia y luego poder educar. Carné de conducir. ¿Qué pasa? Mi chico adolescente o yo, mismamente adulta, me quitan el carné, ¿qué hago? Me genera una tensión emocional. Todos esos temas que muchas veces los profesionales no pueden abordar dentro de la consulta porque ellos son los clínicos y se están focalizando en vuestro tratamiento y en vuestro tal y no tienen tiempo, las farmas desde nuestros servicios de atención al paciente os podemos ayudar. Ninguno llama porque de repente ve qué laboratorio tiene la caja del tratamiento mío. Es curioso, se llama educación sanitaria. En Estados Unidos los pacientes llaman continuamente porque saben perfectamente el medicamento y el laboratorio. Aquí en España no. Bueno, en España no, en Europa no. ¿Por qué? Pues porque no nos han educado, porque nadie nos ha contado esto. Pues ahora, desde la Escuela de Pacientes, que sepáis que las farmas tenemos este servicio a vuestra disposición, igual que a la disposición de los neurólogos. Los neurólogos no os podéis ni imaginar la cantidad de veces que nos escriben pidiéndote información médica, publicaciones, oye, quiero, porque están continuamente investigando cómo os pueden dar una solución clínica. Y eso es bonito que lo sepáis, porque no estáis solos. Sí, yo solamente quería añadir justo que yo empecé en la industria, en el departamento de información médica, y ayer cuando preparaba venir aquí, digo, pues yo siempre he estado muy ligada a los pacientes porque empecé cogiendo ese teléfono y contestando a las preguntas que teníais. Y recuerdo ese momento y muchas veces ahora mis decisiones pues están ligadas a lo que pensaba. El teléfono muchas veces está en el prospecto directamente y a veces son las cosas que has explicado y a veces es más simple, es el prospecto que nosotros trabajamos también para que sea accesible para el paciente y lo entendáis, pero aún así en un momento de
nervios, tensión, no lo entendéis, pues es ayudaros a entender ese momento a través del prospecto o de otras cosas tan simples que tenéis a vuestra disposición. O sea que ánimo. Genial. ¿Hay una pregunta más sobre este tema? Hola, buenas. Mira, relacionado un poco con cómo bueno, yo no soy la paciente, el paciente es mi niño. Y yo el año pasado se me informó desde la farma que había desabastecimiento de un medicamento que tomaba mi hijo que no podía dejar de tomar al día siguiente. ¿De qué manera cuando hay desabastecimiento informáis al paciente? Porque yo me vi negra para encontrar el medicamento. Y llamé en concreto el farma y me dijeron que había desabastecimiento. Bueno, en este sentido creo que sé de qué medicamento hablas, ¿vale? Sí, pero creo que principalmente sí, es un laboratorio. Yo lo digo muy claro. Eso es, pero no, es mejor, porque como estamos con industria, es mejor que ni bueno, mencionemos que no mencionemos fármacos concretos, ¿vale? Pero, por ejemplo, desde la federación, tanto desde la Federación de Epilepsia como las asociaciones miembro, cuando hay un desabastecimiento se suele poner en marcha un proceso, ¿vale? Te voy a contar el de la federación, ¿vale?, que es un poco desde donde solemos centralizar y enviar luego la información a todas las asociaciones miembros. En España son ya 29 asociaciones las que forman la federación. Cuando hay un desabastecimiento, hay una voz de alarma, ¿no?, que muchas veces surge incluso desde los clínicos, que nos dicen, oye, está habiendo problemas con este medicamento, ¿vale? Nosotros ahí, ¿qué hacemos? Nosotros ahí trabajamos en dos direcciones, porque lo que hay que identificar es en qué parte, en qué eslabón de la cadena está el problema que está impidiendo que ese medicamento llegue al usuario final, ¿vale? Entonces, para identificar esto, nos ponemos en contacto por dos vías. Una con el propio laboratorio, para ver qué información nos pueden dar ellos, y otra con el Ministerio de Sanidad, ¿vale? Entonces, cuando tenemos toda esta información y sabemos en qué punto, en qué eslabón de la cadena está, tratamos de buscar una solución para poder sacar un comunicado y explicar a las familias cuál es la situación, si existe alternativa o no, y por supuesto siempre pues, derivarles a su neurólogo o neuropediatra, que son quienes mejor pueden dar solución a ese problema concreto. En España ha habido momentos en los que la solución ha sido traerlos como medicación extranjera, ha habido momentos en los que, bueno, hasta que vienen de otro país, porque mueven stocks, etcétera, pues hay un par de semanas tras de tensión máxima, pero luego se soluciona. Hay muchas veces, y desde la federación, que tratamos de evitar el publicar sobre desabastecimientos, nada en redes sociales, porque eso genera más alarma social. Si a ti te dicen, hay desabastecimiento de este medicamento, tú y todo el mundo va corriendo a la farmacia para asegurarse que tienes stock para un mes, mes y medio mínimo, porque eso le da paz, ¿no? Eso es, pero ¿qué genera eso? Más tensiones. Como el papel higiénico eso durante eso durante genera la más pandemia. tensiones. Yo es que me enteré porque fui a la farmacia, me quedaba una semana de medicación, menos mal, y me dijo la farmacéutica, no hay. Voy a llamar a mi compañero, no hay. No había en ningún sitio, digo, madre mía. Sí, pero es que eso lo que genera es más tensiones, más tensiones. Por eso también recomendamos que no hay que crear esa alarma social, ¿vale? Al final, aunque no se vea muchas veces, ese trabajo desde la federación o desde las asociaciones se está llevando a cabo, ¿vale? Pero se está llevando a cabo por los cauces que hay que llevarlos a cabo, ¿no? Para que sea una solución efectiva. Al final no queremos crear alarma y denunciar públicamente, no sirve para nada eso. Es decir, hay que buscar la solución, ser proactivos e ir a por la solución para resolver ese problema concreto que hay en ese momento. Pero como la pregunta era si nos llega al paciente no nos llega esa información. A mí no me llegó. Es posible que no llegue al paciente esa información, pero sí que va a llegar el medicamento a la farmacia. En línea con lo que dices de que no se ve, o sea, un desabastecimiento puede ocurrir, pero las farmas también trabajamos y tenemos planes para que no ocurran normalmente. En nuestra normalidad tenemos unos planes para que los desabastecimientos no impacten en el paciente. Entonces pueden ocurrir porque han ocurrido y ocurren, pero trabajamos y no se ve para que esto no ocurra en la medida de lo posible. Asociación algún aviso de que falta un producto en tal farmacia, también tenemos un contrato con Luda también que nos ayuda
para decir lo que farmacia tienen el medicamento y automáticamente sacamos un listado de farmacias en Málaga que tienen el medicamento. Entonces puede ser o la farmacia o los distribuidores de esa farmacia, porque tienen que recurrir a otros distribuidores. Que lo que es de que no haya un medicamento generalizado en España, ya ha explicado Elvira que eso hay otros canales, porque hay que solucionarlo a través de los laboratorios y del Ministerio de Sanidad. Muchas veces depende de la farmacia. Y en la asociación, cuando tengáis un problema, os lo digo, lo comunicáis y rápidamente se os dice: en tales farmacias de Málaga está este medicamento, ¿vale? Lo bonito de esto es ver que aunque a una situación así, que entiendo la preocupación y Dios mío, ¿qué hago?, que sepáis que hay muchísimas personas detrás que están moviendo ficha. Una es la asociación de pacientes, que la primera que hace es llamar a la farma, y la farma lo primero que hace es zona, región, estocaje, canal de urgencia, movimientos de unidades, que a lo mejor se está haciendo del martes para el miércoles y tú has ido justo el martes y ya el martes tienes el sofocón. Pero si en cambio hablas con tu asociación de pacientes, te van a decir: estamos en ello. Entonces, vuestro canal es la asociación de pacientes. Fijaros qué importante es la relación entre las asociaciones de pacientes y las empresas farmacéuticas, porque realmente son los interlocutores, ¿no? Los interlocutores, y muchas veces incluso al margen de los profesionales médicos o al mismo tiempo, ¿no?, que los profesionales médicos. Pero como yo soy una persona que lo que me gusta son los hechos, os voy a preguntar directamente a cada una de vosotras que me contéis algún proyecto, alguna... No, yo. Claro, vamos a ser democráticos. Ahora toca empezar por la U. Por el final, pues nada. Por la U de UCB. Un proyecto verdaderamente del que te sientas orgullosa de tu laboratorio de colaboración con los pacientes y que le hayas repercutido, desde tu punto de vista, le hayas repercutido de manera directa en su calidad de vida. Solo uno, ¿eh? Uno. Venga, wow, venga, pues elegir es difícil, ¿no? Porque es verdad que todo lo que hacemos lo hacemos pensando en el paciente y su familia. Entonces, yo, por ejemplo, hay un proyecto que se llama Proyecto Unión. ¿Este proyecto en qué consiste? Bueno, pues cuando las farmas empezamos a trabajar la patología que sea, lo primero que empezamos es por lo que llamamos Patient Journey, el viaje del paciente, que no es otra cosa más que ponernos a conocer hasta el último detalle de cuál es la experiencia de una familia que vive con una patología, en este caso epilepsia. Cuando aparecieron los primeros síntomas, cómo se le ha diagnosticado, cuánto tiempo ha pasado, cuáles han sido las fases hasta llegar al diagnóstico, y a partir de ahí, tipos de tratamiento, terapias, ayuda y demás. Y en todo ese Patient Journey hay un punto para mí que era clave, que es por lo que nace el Proyecto Unión, que era, wow, tú vas a España, tú vas a cualquier hospital de España y el manejo de las crisis de urgencias se hace totalmente distinto. ¿Por qué? Porque te puede coger cualquier profesional que te pueda atender en el hospital. No es lo mismo un hospital de Málaga con un referente como es el doctor Serrano, que estar, con todo mi cariño, en Jaén, que no hay epileptólogo. ¿Cómo puede ser estar en Madrid en un centro de referencia con un montón de recursos y siendo a lo mejor centro de referencia del código crisis? No es lo mismo. Y que yo sepa, todos los pacientes y todas las familias tienen que tener acceso al mismo tratamiento. Con tal que tocamos la puerta de aquí nuestros profesionales sanitarios y le dijimos: ¿no hay un consenso de tratamiento y de manejo de las crisis de la epilepsia en urgencias? Y nos dijeron: sí, en 2019 los profesionales sanitarios decidimos cómo esto tenía que hacerse, pero ¿se ha puesto en práctica? Y entonces ahí nos dimos cuenta que los equipos multidisciplinares en los hospitales pues a veces no funcionaban del todo bien. Quiero decir, el neuropediatra no conocía al neurólogo de adultos,
El de UCI no conoce al epileptólogo, el de urgencias, pues vete a saber, si te pillo bien, pero si no, pues a un neurólogo general, porque la epilepsia la pueden ver todos. Es decir, nos vimos con unos escenarios que no nos gustaban. Y dijimos, pues si ellos ya tienen un consenso de actuación, vamos a sentar a las sociedades científicas. Y sentamos a la SEN del grupo de epilepsia, a la SEP, Sociedad Española de Epilepsia, en la mesa, a la Sociedad de Emergencias y Urgencias, a los urgenciólogos, en la mesa. Y luego los de emergencias, depende de qué región tengas, pues unos son el SUMA, otros son... ¿Aquí cómo se llama, Pedro? El 061. El 061, todos estos que cuando tú tienes una crisis en casa aparecen por casa, pues fenomenal, que son importantes para saber cuando a mí me está dando una crisis epiléptica, qué es lo que tengo que hacer. Con tal que les pusimos a todos un poco al orden. ¿Qué pasa? Que todo no se puede hacer a la vez. Y entonces empezamos con 7 hospitales piloto, que llamamos. Y por supuesto uno fue aquí en Málaga, ¿no? El Hospital Regional de Málaga, junto con otros hospitales con otras realidades en España. Y entonces llega mi parte. Está fenomenal que todos los profesionales sanitarios sepan qué tienen que hacer, pero ¿alguien informa a las familias? Venga, vale, me da la primera crisis en mi casa y entra alguien de emergencia. ¿Qué le ha pasado? ¿Qué no sé qué? ¿Qué tal? Tú describes como buenamente puedes y se lo llevan. ¿Y se lo llevan a qué hospital? Pues se lo llevan a tal, venga, yo me voy. Allí le están haciendo algo, pero llega a urgencias y de repente le meten para adentro y te salen, te dicen por primera vez la palabrota, epilepsia. Quizás tenga, quizás no, porque tener una crisis no significa que tengas epilepsia. Y te vas tú con un come-come que lo primero que haces que es Google. Y empiezas ahí a meterte y ya la hemos liado parda. Porque lo siguiente que tienes es dentro de, con mucha suerte, Pedro, no sé aquí en Málaga cuánto, 2 o 3 meses, la visita al neurólogo general. Si tienes suerte te mandan a Pedro, al epileptólogo, pero si no te mandan a un neurólogo general. Y tú te has ido de tu primera crisis diciéndote que tienes algo de epilepsia. ¿Y yo qué hago hasta que tengo al neurólogo? ¿Sigo mi vida normal? ¿Sigo trabajando? ¿Salgo? ¿Y si me vuelve a dar esto que dicen que es una crisis? Me voy con todos los interrogantes del mundo. Llego al neurólogo general y lo primero que hace es, venga a pedirme pruebas. ¿Pero qué me pide un vídeo EEG? ¿Eso qué es? ¿Qué me pide un TAC? Y no sé nada de todo eso y nadie me informa. Y el médico te lo cuenta muy rápido. ¿Por qué? Porque él se lo sabe fenomenal. Pero a mí no me ha dado una hoja, un algo donde yo pueda decir, ostras, pero todo esto ¿para qué es? Y de repente llega el diagnóstico y me dicen, tienes epilepsia. Ojo que hay que aprenderse el apellido. Focal, generalizada. Esto hay que aprendérselo como paciente. ¿Vale? Y el médico empieza a trabajar con nosotros y por fin nos estabilizan. Y ya no hablamos de las epilepsias, porque entramos y nos tienen estabilizados. Pero ahora tenemos muchos otros entornos de nuestra vida que quiero saber. ¿Puedo conducir? ¿Trabajo? ¿Lo digo? ¿Certificado de discapacidad? ¿Mi familia? ¿Me puedo quedar embarazada? ¿No embarazada? Y empiezan otros contextos de mi vida que, ojo, que a veces son muchísimo más importantes que la propia epilepsia y sus crisis. Yo cuando a mí me lloraba un paciente diciéndome, Rachel, me tomo 2 pastillas en vez de una al principio y otra por la noche, porque a mí que no me dé la crisis en el trabajo. Llego a casi que me dé 500, pero en el trabajo que no me dé. Ostras, estás matando la pauta del tratamiento. ¿Por qué? Porque él no podía decirlo en el trabajo y para él lo importante era trabajar. Pues si tú sabes que en España tenemos una ley 2% LISMI en donde tú puedes con una discapacidad trabajar en una empresa y encima fiscalmente la empresa se beneficia de eso, tú no eres un empleado marrón, eres un empleado que aportas fiscalidad a la empresa. Y eso te da dignidad en el trabajo. Y eso es algo que nos tendría que relajar como pacientes. Es decir, ostras, tengo proyección profesional. Vale, pues el Proyecto Unión hizo eso. Dijimos, perfecto, cuando se van de urgencias se van
con su documento de qué es la epilepsia y cómo se ataca a una crisis epiléptica. Cuando llegan a la primera consulta del neurólogo, que les cuenta de todas las pruebas del mundo, se van con su hoja explicativa de qué es cada prueba y qué es lo que el médico intenta deducir de cada prueba. Es decir, aquí no me están haciendo cosas en donde luego no tal. Y cuando por fin ya lo controlamos con el tratamiento, manejamos con unos materiales educacionales el resto de situaciones alrededor de la persona. Pues esto se puso en marcha en 7 hospitales, uno de ellos fue Madrid y fue el germen que provocó que en el hospital clínico una doctora, la doctora Irene García Morales, cuando lo hacen bien hay que decirlo también, potenciara con una fuerza increíble y pusieran el código crisis en la Comunidad de Madrid. Código crisis significa que hay recursos en unos hospitales en Madrid para que cuando el SUMA dice, atención, acabo de recoger un niño con una crisis epiléptica, no va a su hospital de referencia, va a esos hospitales de referencia de código que en teoría tienen recursos, eso luego ya preguntaré a ver si es verdad, ¿ves? Ella sabe más, está sin recursos, pero es código crisis y entran directos. Y en teoría entran directos con posibilidad de un vídeo EEG 24 horas, de un neurólogo 24 horas, de una serie de recursos que al final van a hacer que el cuidado de la persona con epilepsia esté más especificada. En otros hospitales, wow, es que hemos conseguido desde que por fin pudieran tocar la puerta de gerencia y conseguir un vídeo EEG, porque no tenían, por ejemplo, o hacer una consulta especializada de epilepsia. Es que luego las realidades de cada hospital son muy variopintas. Aquí en Málaga tenéis la gran suerte de tener una unidad de epilepsia estructurada y gestionada, que no dudo que no tenga falta de recursos. Falta, ¿verdad? Porque, oye, ¿qué pasa con la enfermera gestora de casos de epilepsia? Inexistente en muchísimos casos. Este movimiento que hicimos con las sociedades científicas y de la mano de la FEDE, porque fueron los pacientes, y en ese caso estuvo Fernando, en ese focus group, fue quien dio toda la información de qué era lo que necesitaba en cada momento el paciente. Yo cuando a mí me detectaron la primera crisis y me llevaron y no sé qué, yo ahí hubiera necesitado esto. Y toda esa información la recopilamos y la metimos en un material que el médico tenía que entregar. Porque hay una cosa muy importante en salud, bueno, y en la vida, si no recoges datos, no vale para nada. Hay que recoger el dato de que esto se dio. Y ahora preguntarle al paciente, después de 6 meses, cómo se ha visto atendido. Por supuesto, todo es mejorable, ¿eh? y no todo sale a la primera y sale de 10. Pero aunque sea, hacemos el movimiento y empezamos a hacer que la coordinación de los profesionales ya se conocen, ya tienen una valoración positiva, ya empiezan a trabajar mucho más en equipo, ya son equipos multidisciplinares. Y eso que vosotros no sabéis, pues es un trabajo que hay detrás por muchos profesionales que están fomentando que la atención a vosotros sea de excelencia, o por lo menos en la mejor versión que se pueda. Realmente yo tengo que decir que el Proyecto Unión fue verdaderamente un caso de éxito en este sentido, porque, por ejemplo, en nuestro caso se tradujo en varias cosas muy palpables. Por ejemplo, nosotros teníamos una unidad de epilepsia bastante bien estructurada, pero no teníamos un referente en la UCI, que surgió ahí, y ahora sí tenemos un referente en la UCI. Sabemos con qué intensivistas nos tenemos que relacionar si hay un caso. No teníamos otra cosa que surgió de ese proyecto, es la consulta de primera crisis, que es una genialidad. Es decir, paciente que debuta con una crisis, que a los 2 días, como máximo, como plazo máximo, lo ve un epileptólogo, no lo ve un neurólogo general, lo ve directamente un epileptólogo y le pone el tratamiento oportuno. Eso también salió de ahí, y eso es simplemente juntarnos. El código crisis es una analogía del código ictus. El código ictus ha sido un ejemplo de éxito a nivel de la atención emergente, una patología
pues tan devastadora como es el ictus, que ha supuesto un antes y un después en el tratamiento del ictus. El código crisis sigue los pasos, ¿no? Porque también tiempo es cerebro en epilepsia, no solo en ictus. Bueno, y Jazz Pharma, que yo quiero oír un caso de éxito de Jazz. Bueno, el mío es más corto, ¿eh? Vale. Y está en proceso además, así que tampoco os puedo contar el éxito final, pero espero que lo tenga. Yo os traigo, porque además seguro que habéis contestado alguna vez, ¿no?, una encuesta en la que os preguntan por vuestra situación, por vuestro caso, cómo lo vivís, los síntomas, etcétera, y no entendéis un poco para qué. Entonces, yo quería contaros esto para que veáis de qué sirve ese tiempo vuestro también contestando, que puede parecer que os estamos preguntando muchas cosas, incluso algunas íntimas, ¿no? Y podéis sentiros así. Pues para nosotros es muy importante, por lo que comentaba antes, el diálogo, ¿no? Y saber vuestras necesidades. Si nos lo contáis en un tú a tú, pues nosotros nos lo llevamos y lo incorporamos. Pero, como decía también antes mi compañera, no sirve, ¿no? No lo podemos demostrar, no lo podemos también poner sobre la mesa, ¿no? Entonces, estas encuestas nos sirven a nosotros para esas necesidades, poder publicarlas, poder ponerlas sobre la mesa y poder utilizarlas, no solo en nuestras decisiones, como decía antes, sino poder llevarlas pues, a todos los agentes implicados, ¿no? A las consejerías, a las asociaciones, a todos los agentes implicados más allá de nosotros. Entonces, en estas encuestas, nosotros, cuando estamos trabajando, ¿no?, siempre hablamos de eso, de la carga de la enfermedad. Pero muchas veces no sabemos lo que significa porque no lo hemos vivido. Entonces, esa empatía, intentamos acercarnos a vosotros y poder conocer de vuestra primera mano esa carga de la enfermedad, esa parte psicológica, esa parte de cuántas veces vais a urgencias, esa parte que no vivimos, pero queremos conocer y saber para poder ayudaros. Entonces, nosotros el año pasado pusimos en marcha una encuesta con esa parte humanística, humana, ¿vale?, de la persona, y ahí para ello contamos pues tanto con el doctor Pedro Serrano, que es un experto en esa parte humana de la patología, además, no solo de la parte clínica, sino de la parte humana, así que fue un verdadero placer, y con Elvira, que también está, pues puede dar de primera mano y puede dar voz a vuestras voces. Y se ha llevado a algunos congresos, pero queremos publicarlo para poder pues entregárselo a las personas, para poder también conseguir recursos en los hospitales, recursos en las comunidades, recursos que son lo que al final muchas veces necesitáis vosotros. Gracias. Bueno, yo tengo que decir que fue un placer también colaborar con eso, y es verdad que incidir en ese aspecto de la parte humanística de la relación médico-paciente en todas las patologías fundamental, pero es que en epilepsia es tremendo, es casi tan importante como la propia medicina, y eso mis pacientes, los que están aquí, lo saben, con el coste emocional que muchas veces te supone tanto al paciente como al médico, ¿no? Pero hay que arrostrarlo, eso forma parte de la medicina, y una iniciativa como esta realmente lo demuestra. Yo quisiera añadir, ya aprovechando, una cosa súper breve, porque seguramente muchos de los que están aquí contestaron a esa encuesta, que fue en el otoño de 2023, fue efectivamente, y además se difundió por diferentes canales, ¿vale?, a todas las asociaciones, tal, porque además queríamos una N, que se dice, ¿no?, un objetivo de personas que respondan, que era bastante ambicioso, buscábamos 250, y me acuerdo que me llamó una de las personas que forman parte del equipo de ese laboratorio a la semana. Dijo, ¿qué has hecho, Elvira? Que ya tenemos casi la N completa. Eso es como, de verdad os lo digo, esto es muy difícil, ¿eh? Y digo, pues es que hay muchas asociaciones en España que están trabajando muy bien, muy de la mano de estos pacientes, y se enteran de que esta encuesta, que hay que rellenarla, todos esos porcentajes que luego vemos en estos PPTs que nos enseñan los doctores, ¿vale? Esos porcentajes vienen de ahí, de esas encuestas. Por ejemplo, este otoño también difundimos una que era por un estudio global que se estaba haciendo a nivel mundial, y España era uno de los 15 países que participaban, ¿no?
pues lo mismo, ¿no? Cada una tiene al final sus variables específicas, por eso hay que repetir y volver a hacer algunas similares pero diferentes, ¿no? Sí. Y bueno, pues solamente era por hacer este pequeño break por si alguno recordaba aquella encuesta, pues fue ese estudio que acaba de comentar Isabel. Bueno, y nos falta por oír a Angelini, su caso de éxito, o su proyecto de caso de éxito, no sé. Bueno, traemos varios proyectos a compartir. Uno muy sencillo, pero no por eso menos necesario, es un documental. Un documental que se llamó Episodios de una vida y en el que FEDE y la Sociedad Española de Epilepsia pues, se unieron a Angelini para visibilizar la epilepsia, ¿no? Porque al final hay que hacerlo, o sea, había que hacerlo, hay que hacerlo y habrá que seguir haciéndolo. Entonces, mira, he traído, no hemos hecho diapositivas, pero he hecho una impresión así un poco casera. Esta es, no sé si se ve, esta es Nuria y este es Arturo. Bueno, y son los dos protagonistas de este documental. Y ellos lo que explicaban es pues, cómo habían vivido, bueno, tienen epilepsia desde niños los dos, entonces cómo la habían vivido, cómo la estaban viviendo y cómo la enfermedad realmente había afectado pues, a su vida en todos los ámbitos. Y lo que quisimos era recoger estos testimonios, pero hacerlo de una manera que llegara pues, a la mayoría o sea, cuanto más gente mejor, ¿no? Entonces lo pusimos en formato de historia audiovisual porque sabíamos que, bueno, que esto iba a ser una herramienta potente culturalmente. Entonces este documental lo que se hizo es, también estaba Elvira presente, se presentó en el Palacio de Prensa de Madrid, que contó también, de hecho, ahora que hablábamos de humanización, pues con el responsable, creo, del área de humanización de Madrid también. Luego se estrenó, digamos, en Movistar y luego, bueno, pues está en YouTube, que al final es un canal que sabemos que es con el que se llega pues, a millones de personas, ¿no? Y este es bueno, y luego hemos seguido también trabajando y haciendo difusión de este documental. De hecho, pues en un acto en el que también estaba FEDE en el Senado, pues se presentó, ¿no?, un resumen de este documental antes de hablar de un proyecto también de epilepsia. Este es un ejemplo de lo que os decía, de epilepsia, ¿no? Pero también queríamos aprovechar este momento, y lo habíamos hablado con Pedro, para decir que en general en mi laboratorio, entiendo que pasa lo mismo en los laboratorios de mis compañeras, ya tenemos esta visión de crear proyectos para el paciente, ¿no? Entonces, hay muchas áreas en las que estamos poniendo en marcha colaboraciones con proyectos que os tienen pues, a vosotros o a vuestros familiares en el centro y también nos sirven a nosotros para nutrirnos, ¿no? Aunque a lo mejor no sean específicos para epilepsia, pero bueno, cogemos ideas. Y hablábamos con Pedro la semana pasada de un proyecto que precisamente estamos ahora en el que estamos colaborando y en el que está participando el Hospital Regional de Málaga, que es un proyecto de humanización. Es con otro paciente, con otra patología, pero al final se trata de pues, preocuparse por la experiencia de ese paciente, intentar mejorarla. En ese caso, lo que se intenta es mejorar la experiencia del paciente en su estancia en el hospital. Es una patología que hace que el hospital esté que el paciente esté en el hospital pues, muchas veces mucho tiempo, muchas veces pues, en condiciones que a lo mejor también lo estigmatizan. Bueno, pues se trata de preguntar al paciente qué necesidades no cubiertas tiene en ese camino, también a los profesionales que le acompañan en ese camino y hacer una foto de cómo estamos y cómo querríamos estar, ¿no? Y ayudar pues, a empezar proyectos para humanizar pues, la asistencia a ese paciente. Y con esto lo que quería decir es que creo que estamos en el buen camino. Creo que las farmas, conjuntamente con las asociaciones de pacientes y con los profesionales sanitarios, tenemos muy claro que quien tiene que estar realmente, no porque queda bien, realmente en el centro de todas las actividades tienen que ser los pacientes, las personas con enfermedad. Y en esa línea estamos trabajando. O sea, si todos ponemos el foco en donde lo tenemos que poner y construimos a partir de las necesidades que hemos identificado, entre otras cosas con las encuestas, ¿no?, que comentaba Isabel, recoger vuestra experiencia y construir
para realmente pues, daros respuesta a esas necesidades que a día de hoy no están cubiertas. Entonces, solo era transmitir que estamos en ello. Fijaros la gran heterogeneidad de las colaboraciones, va desde estructuración de la asistencia sanitaria, con mejoras palpables en eso, aspectos relacionados con la relación entre pacientes, médicos, indagar un poco en el aspecto humanístico, hasta colaboraciones de la humanización, ¿no? Eso que tan importante es y que tan difícil es de hacer, ¿no? Es decir, que realmente las iniciativas que pueden partir de la industria farmacéutica son realmente pues muy interesantes para todos. Como me han regañado ya, creo que tenemos que ir terminando. No sé si hay alguna última pregunta o alguna aportación más antes de terminar. Para preguntar un poquito más. Sí, pero poco. Venga, preguntas finales. Hola, otra vez de nuevo, y quería darle las gracias a las farmas, como decir. Yo quería comentar que yo estoy muy agradecida porque yo antes tomaba un fármaco con el que mis crisis eran bastante malas, no soy convulsiva, y gracias a tomar otra medicación distinta que me mandó el doctor Pedro Serrano, estoy mejorado muchísimo, pero aún así tengo unos síntomas y que coinciden con otros pacientes que también están en la asociación, como son, por ejemplo, el cansancio, temblor en las manos, pérdida de memoria, a lo mejor también problemas para hablar, encontrar la palabra que quieres decir. Y claro, quería que lo supierais también para que lo tuvierais en cuenta, que eso yo creo que son como los efectos secundarios de la pastilla que tomamos. Pero aún así estoy muy agradecida porque he cambiado un montón y mejorado muchísimo. No hay fármaco que no tenga efectos adversos, eso es una realidad, ¿no? Tenemos que convivir con eso. Lo que tendremos que hacer es intentar que sean lo menos, buscar el equilibrio entre conseguir la eficacia mayor y que mejore. El objetivo final tiene que ser la calidad de vida y a veces hay que equilibrar. Y muchas veces tenemos que renunciar al control completo de las crisis a favor de tener menos efectos adversos. Esto es una cuestión que hay que... Pero para llegar a ese grado de diálogo es necesario que la comunicación entre el médico y el paciente sea lo suficientemente buena como para poder decirte, mira, vamos a quitar esos efectos adversos, vas a tener alguna crisis, pero probablemente tu calidad de vida va a ser mejor, aún teniendo alguna crisis de vez en cuando. Ser capaces de llegar a ese grado de comunicación es muy importante, ¿no? Perdón, ¿eso significa entonces bajar la dosis de la medicación? ¿Sí? Bajar la dosis, cambiar la combinación, cambiar la pauta de dosificación, redistribuir las dosis. Hay miles de estrategias que llegado el momento, con un grado de sinceridad y de colaboración con el paciente, se puede hacer. Se pueden utilizar dosis infraterapéuticas en un paciente sabiendo que a lo mejor ese paciente no puede tolerar, para él es más importante el no tener ningún tipo de efecto adverso cognitivo que el tener de vez en cuando una ausencia, ¿no? O una desconexión. Si tú llegas a comprender eso, lo dialogas con el paciente y se llega a una conclusión. Yo de hecho quiero decir que aún estando tomando medicación y con pérdida de memoria, trabajo para poder memorizar, estoy estudiando auxiliar administrativo y lo estoy sacando adelante. O sea que aún así, aunque me cueste, pero gracias al doctor Serrano, que estoy muy agradecida a él, he mejorado mucho. Y se merece un aplauso muy grande. ¿Alguna pregunta? No se puede terminar con un aplauso porque yo no me merezco el aplauso. Ya, pero no. Sí, te lo merezco. A ver, otra de las preguntas que quería hacer era, por ejemplo, a mí no me llegó el tema de la encuesta. No sé si uno de los canales fue a través de los doctores o no, porque yo creo que también el sistema sanitario está tan colapsado que a veces a mí las citas me las daban anuales. No, entonces, en este caso se difundió a través de redes sociales, ¿vale? Y a través de las asociaciones. A través de las propias asociaciones
redes sociales, y luego muchas veces la mayoría de asociaciones pues difundía vía WhatsApp, en los propios grupos más pequeñitos que luego hay, etcétera. En este caso, esas encuestas no fueron canalizadas a través de la parte clínica de hospitales, sino que fue directamente a través de la federación, asociacionismo, etcétera. Vale. Sí, pero yo no... En 2003 yo no estaba todavía. Claro. Era por eso que yo creo que a lo mejor como propuesto, pues no sé decir, la colaboración que el propio doctor sea el que la ofrezca diciendo, pues mira, tenemos esto, no por usted, doctor Solano, sino por, bueno, en general, ¿no? De decir también, pues, ¿estás en alguna asociación? A mí nunca me lo han preguntado. Y yo quiero dar las gracias a Amade, porque desde que entré, la verdad es que todas las de estos que estamos haciendo, la escuela de pacientes que estamos haciendo, a mí me han aportado muchísimo, y sobre todo esta última, que iba muy dirigida a mi tipo de epilepsia. Yo creo que ese aplauso también se lo merecen también a Amade. Pues ya sí que terminamos, ¿no? Venga. Muchas gracias a todos.